Un aplauso, por favor. Ahora de nuevo. No soy periodista, Martín, así que... No hay problema. Bueno, voy a arrancar con preguntas generales y te voy a dejar hablar, que es lo que a mí me gusta escuchar. Hay una nueva composición en el Congreso, ¿no? A partir de diciembre. Y cómo es esa etapa legislativa, ¿no? Que empieza y cuáles crees que van a ser los grandes temas de agenda para el 2026. Bien. La nueva composición es a partir del 10 de diciembre, así que todavía estamos bajo riesgo con una minoría. Seguimos siendo 30 y pico, pero bueno, con un panorama que ha cambiado favorablemente el 26 de octubre. Esto nos coloca en una posición a partir del 10 de diciembre muy importante en términos parlamentarios. Vamos a ser una fuerza, si no la más grande, hay que ver cómo se terminan de acomodar los bloques, lo que nos va a permitir encarar esta segunda parte, el segundo tiempo de este primer mandato del presidente Milei. A ver hasta dónde podemos llegar con todas las reformas que están en cartera. Tenemos pensado trabajar sobre el presupuesto en esta última etapa del año, entre el 10 y el 31, o sea, ya en extraordinarias, y estamos definiendo cuándo arrancamos con las extraordinarias del año 2026. El temario ya lo deben conocer, es modernización laboral, reforma tributaria. Vamos a empezar con el tema del Código Penal y el famoso proyecto de los dólares en el colchón, que es un proyecto que entró el año pasado, entró este año, pero bueno, no tuvimos suerte, no tuvimos los diputados suficientes para poder dictaminarlo y llevarlo al recinto. Pero es un proyecto muy bueno que esperamos poder llevarlo adelante lo más pronto posible a partir de febrero. Gracias. Después del resultado electoral, ¿qué cambió en el clima político y en la relación entre la sociedad y el gobierno? Y el Congreso, ¿no? ¿Qué lectura haces del momento político que atraviesa el país? ¿Se puede pensar en llegar a consensos para una Argentina 20 años en medio de un clima de polarización? La lectura, en primer lugar, es muy positiva. O sea, lo que ha pasado en octubre es que se ha puesto en juego, digamos, una gestión de gobierno. No ha sido una elección de candidatos, más allá que hay algunos candidatos con trayectoria dentro del espacio, también hay muchos candidatos nuevos que sin un recorrido político. Entonces, lo que decía es que se ha puesto en juego un modelo, o retroceder o avanzar. Y más del 40% de la sociedad ha decidido avanzar. Hemos tenido un muy buen resultado. Creo que esto renovó el clima. En términos electorales, cuando se acercan las elecciones o la etapa donde se decide, se genera un microclima generalmente cargado de negatividad, donde la puja por los lugares se hace muy intensa y el vale todo de la política queda a flor de piel. Y habrán visto todo tipo de situaciones complejas. El barro puro de la política se nota mucho de cara a una elección. Pasado ese momento y con el resultado, el clima ha cambiado entre la sociedad, el Congreso y demás. De hecho, han cambiado las expectativas. Yo vengo de una pyme y el día lunes sigo en contacto, obviamente, porque no vengo de ahí, vivo de eso. Ya había otro clima de trabajo. Otro clima de trabajo, proveedores que empezaron a volver a trabajar con normalidad, empezaron a darnos más plazo al principio para trabajar, con lo cual el clima es ampliamente favorable. Y respecto a los consensos, partiendo de la base que hasta ahora somos 30 y pico diputados y a partir de diciembre vamos a ser propios más de 80 y con aliados probablemente estemos cerca de entre 110 y 120, faltan definir algunas cuestiones. Los climas, digamos, los números nos acercan mucho al 129, que es el número que necesitamos para
para poder empezar una sesión y obviamente para poder votar los proyectos que podamos dictaminar previamente en comisión. Así que creo que estamos sentando las bases de la Argentina para los próximos 20 años. Si Dios quiere, más allá de qué partido gobierne, hay cosas que es bueno destacar que creo que están instaladas, que hasta hace 6 meses estaban endebles. Ya creo que no hay ninguna fuerza que no tenga en claro que el equilibrio fiscal es fundamental. Y ya con esa situación clara, más allá de la fuerza política, creo que la Argentina está dando un paso enorme en esa situación que ha sido el gran problema de la Argentina. Con lo cual, el panorama es súper alentador y si seguimos trabajando con la misma humildad y las mismas ganas con las que empezamos en diciembre del 23, seguramente estaremos afirmando cada día esas bases que te decía para el futuro, empezar a pensar a largo plazo. Y eso va a pasar estos próximos 2 años, si Dios quiere. Tiene que ver no solamente con temas internos, sino con el mundo, ¿no? Cómo uno construye confianza. Nosotros durante todo el día estuvimos viendo de la convergencia y siempre ponemos en valor que el que termina dirigiéndonos y confiando en nosotros es el usuario. Esa confianza la ves en distintos lugares, ¿no? Como país. Cómo no volvemos a un péndulo o por ahí cómo vamos hacia un camino que pueda ser predecible, ¿no? Sí, eso... Argentina tiene un historial muy malo. Por eso tal vez, en una situación tal vez mucho mejor que la de 2017, cuando había otro gobierno que estaba intentando también arrancar, tenemos valoraciones distintas o expectativas distintas. Yo creo que los números que estamos mostrando hoy, más allá de la polémica que se genera cuando uno empieza a mostrar los datos, son muy, pero muy alentadores. Pero la historia argentina te juega en contra. Fuimos capaces de terminar con un régimen de convertibilidad hace 25 años, fuimos capaces de avanzar sobre la propiedad privada, fuimos capaces de limitar las libertades con el tema del cepo. Entonces, hasta que defaulteamos 9 veces, creo, le quitamos 13-0 a la moneda y tal vez le podremos quitar alguno más ahora. Y eso hace que el usuario te elige, pero con el miedo de te dicen estos muchachos tienen un historial feo. Hay que tener cuidado porque en cualquier momento pegan la vuelta. Y nosotros tenemos que trabajar fuerte para que, con la fuerza de los hechos, del transcurso de los proyectos y de cosas que vayamos concretando, esa historia vaya quedando atrás y podamos avanzar mucho más sólidamente en lo que estamos planeando. Yendo al tema principalmente de la innovación tecnológica y financiera, ¿no? ¿Qué rol imaginas en el Congreso y el Estado acompañando este proceso? ¿Cómo se puede avanzar en un mundo emprendedor donde tenés temas tributarios, donde hay que simplificar y buscar modelos razonables, ¿no? ¿Qué se están imaginando para la inversión y la competencia en un sector como el que está acá, que es el fintech, ¿no? A ver, tenemos un presidente que tiene claro un horizonte y es el que seguimos todos quienes trabajamos a la vuelta de él. Es un Estado más chico, que no pese más de 25 puntos en el PBI. No elegimos los ganadores del sistema. Nosotros no somos quienes decimos este sector va a prosperar y este no. Nosotros generamos condiciones o tratamos de generar condiciones iguales para todos. Y eso empieza por que vuelva el ahorro a la Argentina, generar condiciones para que haya ahorro. Si hay ahorro hay acumulación de capital, si hay acumulación de capital hay inversión, si hay inversión notablemente crece la economía, crece el trabajo registrado y eso es un círculo virtuoso del cual nunca debió haber salido la Argentina. Ese escenario no beneficia particularmente a un sector. Son las reglas del juego para todos los sectores de la economía. Y dentro de ese marco de
que estamos tratando de hacerlo cada vez más claro, es donde van a jugar ustedes como sector, que es un sector muy importante, que está en plena ebullición, con algunas dificultades como todos, pero repito, no elegimos los ganadores, solamente generamos condiciones. Y la Argentina hoy va a ser un faro para que todo aquel que quiere invertir tenga reglas claras y se puedan sostener en el tiempo. Y decir, le sumamos a eso, que las condiciones internacionales empiezan a ayudar, que está bajando la tasa en Estados Unidos, que los commodities están subiendo. Creo que el clima de negocios en general va a ser muy favorable a la inversión, al emprendedor, en todos los sectores de la economía, no en uno en particular. Sí, yo cuando veo la oportunidad que tenemos en el ecosistema es, claramente nosotros los últimos años aprendimos a competir en Argentina, ¿no? Pero la competencia no era entre nosotros, era contra el efectivo. ¿Por qué? Porque el efectivo no es trazable. Nosotros hoy, el mundo digital te permite aumentar la base y lograr esa trazabilidad. Entonces yo creo que en este lugar, hablo como industria financiera, no como industria fintech, sino como todo, creo que somos uno de los motores que podemos lograr que esa base crezca, pero si logramos viabilizar que los impuestos sean más bajos porque logro trazabilidad y pasar a aportar 30 millones de habitantes, 40 millones de habitantes. Ese es el punto, ¿no? Y en eso ahí necesitamos la colaboración de todos, ¿no? Es un tema, digamos, picante, el tema, si queremos, con las versiones que estuvieron circulando respecto del manejo del efectivo. Obviamente tiene que haber incentivos o no trabas para que la gente pueda digitalizarse más. El tema de la trazabilidad no es un tema que nos compete, me parece, es más, tiene que ver con otro poder. Pero aún así, yo creo que con menores impuestos y menos cantidad de obstrucciones al sistema, entiendo que la digitalización es un fenómeno que va a ocurrir y creo que está avanzando permanentemente. Muchísimas gracias. Antes de cerrar, Marian, Martín, entiendo que estás ok. Sí. Y lo cual para mí es espectacular y te lo agradezco. Vamos a hacer 3 preguntas del público, así que Marian, te dejo la selección. La regla de las preguntas, que vayan pensando, les estoy dando estos segundos para que la puedan pensar, porque es una sorpresa, es quien sea que la haga, van a levantar la mano y demás, y decir quién es y de dónde, y ahí hacer la pregunta. Así que, ¿quién tiene una pregunta para Martín Menem? Hay susto. Señor Jamele. Gracias, Agustín Jamele de Forbes Argentina. Recién mencionaste el tema de los impuestos. En la industria hay uno en particular, que es el impuesto a débito y crédito, que está perjudicando bastante y que muchas empresas se sienten un poco perjudicadas por el mismo. Quería preguntarte si está en trabajo para eliminarlo o hay algún plazo para poder sacarlo, que es algo que interesa mucho en el sector. Gracias. Es un planteo que ya nos han hecho, se está trabajando y espero, no soy el que tiene la lapicera, pero espero que antes de fin de año por ahí tengan alguna buena noticia respecto del tema. Vamos a hacer lo posible. ¿Otra pregunta? Gente conocida, Marian, porfa, ¿eh? Buenas noches. Juan Pablo Chaín de UNEI. Quería preguntarte si está en agenda el tema de la regulación asociada, por supuesto, al mundo fintech y cómo lo ves hacia adelante. El tema, perdón. De la regulación de todo lo que viene. O sea, hay muchas cosas que vienen pasando a nivel de Banco Central, etcétera, pero bueno, en el Congreso, ¿cómo lo están viendo?
Te voy a contestar en términos generales porque no he visto nada que esté en concreto dando vueltas. Nosotros, cuanto menos regulaciones haya, mejor. Cuanto más libertad haya, mejor. Solamente nos ocupamos de priorizar los 3 derechos fundamentales: la vida, la libertad y la propiedad. Después, en el resto de las situaciones, tratamos de corrernos y que sean los individuos, a partir de las libertades individuales, que puedan avanzar, crear, generar situaciones, emprender y prosperar. El tema, particularmente el tema fintech, no vi ningún proyecto que esté dando vueltas con posibilidades de ir al recinto, pero si me preguntas a mí, cuanto menos regulación, mejor. Y ahí también un aporte. Los países toman 2 caminos para regular la industria fintech. La ley fintech, como hizo Chile o como hizo México, o como hizo Argentina, desde mi punto de vista de manera muy acertada y mucho más eficiente, que es cada regulador, según su ámbito de competencia, le hace el Banco Central y la CNB, van desarrollando marcos normativos que se ajustan a lo que va pasando en sus ámbitos de competencia. Entonces, hoy la industria fintech en Argentina está regulada en cada uno de sus verticales. Lo que pasa es que no fue el camino del Congreso, sino el camino de los reguladores en su ámbito de competencia. Entonces está bueno aclararlo porque hoy esas reglas ya están y al detalle milimétrico. Nos queda una más. Terminemos felices, ¿eh? Vamos arriba. Hola, No hay Martín. problema por mí, agenda libre. Hola Martín, buenas tardes. Ya mencionaste cuál va a ser el tema para las extraordinarias, la modernización laboral, un tema que a la Argentina le trae muchos problemas. Digamos, la mitad de los trabajadores están en la economía informal, entonces el empleo privado no crece hace 15 años, los pocos trabajadores que hay formales pagan muchos impuestos, hay muy pocos trabajadores aportando por cada jubilado. Todos problemas que se van a abordar con el tema de la modernización laboral. Ahora, te propongo este escenario. Suponiendo que eso sale bien, el debate sale bien, se aprueba la modernización laboral, te quiero preguntar a vos y bueno, al gobierno, si no les preocupa que los beneficios que va a traer esta modernización laboral sean muy a mediano o largo plazo, siendo que nosotros vivimos en una sociedad muy resultadista, cortoplacista, que quiere resultados para hoy, para mañana, para el 2026 y para el 2027, año de vuelta, bisagra de elecciones, donde de vuelta está el riesgo de dar la vuelta y volver al camino anterior o seguir el rumbo. Si esto les preocupa a ustedes, al gobierno, y qué tienen planeado para eso, digamos, para impacto de corto plazo y digamos, llegar a los beneficios más de mediano y largo que tardan más tiempo. Me parece espectacular la pregunta en sí, porque me obliga a darte una definición de algo que pensamos, pero que principalmente lleva adelante el presidente. Que lo he dicho hace unos días en un programa. El presidente no hace lo que le conviene, hace lo que corresponde. En cada situación, si vos lo ves, las decisiones que ha tomado el gobierno, que encabeza él, y obviamente es la palabra más importante, se ha ocupado de tomar la decisión que corresponde. El caso más, digamos, que lo puedo asimilar a esto, fue boleta única. Una vez que es electo presidente Milei, nosotros sacamos, había un proyecto de boleta única en la Cámara, que no era nuestro, lo reflotamos, lo volvimos a dictaminar, hicimos muchísima fuerza y salió, y lo vieron el domingo 26 de octubre, el sistema de votación, lo simple, lo fácil que ha sido y lo que implica votar en esas condiciones. Ahora bien, hasta que eso salió, tuvimos muchísimas críticas que nos decían, ¿para qué hacen boleta única si a ustedes los favorece mucho más teniendo el poder el sistema tradicional, la boleta tradicional como se votaba hasta ahora?
Y esa es la muestra más clara que entre hacer lo que nos convenía o lo que correspondía, optamos por lo que corresponde. Este tema puntual, por más que tenga o no efectos electorales, se puede decir, o a corto plazo, mediano plazo, hay 8 millones de personas que laburan y no tienen ningún derecho hoy. Y hay 8 millones de personas al mismo tiempo que tampoco están aportando al sistema. Entonces, no hay incentivos. Lo que corresponde es modernizar la normativa para que tengamos mucha más gente aportando al sistema, mucha más gente en el mercado de trabajo, que cuanto más formalizados estén, creo que el beneficio para ustedes también lo van a sentir de manera inmediata en el crecimiento del crédito. Con lo cual, si, digamos, hablando un poquito más grosero, si garpa o no electoralmente no es algo que nos preocupe, es lo que tenemos que hacer y lo vamos a hacer de esa manera. No, yo coincido. Yo lo que digo es, vos lo dijiste tal cual, el desafío es... Sí, o sea, no nos preocupa, esa es la respuesta. No, te entiendo. ¿Se entiende? Hay 8 millones de personas en la informalidad, el objetivo es que pasen a la formalidad. ¿Cómo van a manejar la expectativa de la sociedad de que quieran que esos 8 millones estén en la formalidad al día siguiente que se apruebe la modernización, cuando es algo que no va a ser así, va a llevar su tiempo? Los tiempos no los podemos manejar nosotros, los van a manejar los emprendedores, los de la pyme, desde el almacén de 2 personas hasta una empresa de 100, 200 o una gran corporación. Digamos, nuestro objetivo es generar las condiciones para que eso ocurra. Ojalá eso de una manera u otra pase lo más temprano posible, porque eso va a ayudar mucho al crecimiento de la economía. De verdad, en todo sentido, una modernización laboral es lo que pide la sociedad, reclama la sociedad, y creo que una vez, digamos, si Dios quiere, podemos sacarla tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, creo que va a tener un impacto positivo de corto plazo, y bueno, y después va a depender de que sigamos sosteniendo nosotros lo que hemos venido sosteniendo hasta ahora. Buenas condiciones macro, una tasa de interés accesible, razonable, porque no es solo la macro, no es solo la modernización laboral, no es solo la reforma tributaria. Son pasos, digamos, uno por uno que tenemos que ir dando para aclarar el panorama y la previsibilidad. Así que si hay ansiedad, esperamos 100 años para esto, así que no esperaremos un poquito más. Bueno, un honor, Martín. ¿Listo? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por estar.